Catalina Hoffman, al que no la siga, que sea seguidor mío, pues se las presento un poquito. Yo, a los que no me conocen, soy Rajarani Jiménez, ginecóloga, especialista en fertilidad y hormonas, y en el área de menopausia específicamente, soy Maravillosa, maravillosa. especializada. Y bueno, me gusta mucho todo lo que es la medicina del estilo de vida. Estoy muy interesada en hacer prevención con mis pacientes y regalarles un poquito más extra de lo que uno puede darles en consulta Sí, actualmente, porque es cierto que las consultas no nos alcanzan para todo lo que uno quisiera lógicamente. explicarles. Y estas redes nos permiten, son una maravillosa oportunidad de poder Sí, expandir ese mensaje que uno quiere llevar a todos lados, ¿no? totalmente. Que Nos creo dan que como la posibilidad, ¿verdad? De hacerlo. Sí, uh-huh. es una Exacto, maravilla. que es lo mismo que tú haces, todo el tiempo estás divulgando, eres muy activo en todas tus redes, además tienes un contenido espectacular. Yo te conocí por la directora del colegio donde van mis hijos, ¿En porque serio? sí, sí, siempre Qué estamos linda. intercambiando información interesante de mira, este libro, este otro libro, este personaje, y me dice, tienes que seguir a Catalina Hoffman. Y entonces empecé a revisar el contenido y yo digo, wow, Isabel, se llama ella, espectacular, de verdad que sí, empecé a entender algunas cosas Qué porque ilusión. desde hace algún tiempo me interesé por todo lo que es la neurociencia y tratar de entender un poquito más porque no sé si coincides conmigo, pero en el esquema actual de la medicina, nosotros tenemos una formación Sí, buena, pero tenemos ciertas patas cojas que tenemos que ir sí, corrigiendo. Yo espero que el sistema empiece a cambiar, porque ya estamos viendo un cambio. a mí Pero me los médicos, gustaría por mucho, ejemplo, sí. Mm. sí es que tiene que haber un cambio. Primero, volcarnos un poco más hacia la prevención y segundo, entender un poco más cómo manejar, gestionar las emociones, enseñar a la gente a meditar, enseñar a las Totalmente. personas a entenderse, porque hasta hace poquito vivíamos una medicina donde el cuerpo y la mente estaban separados, ¿no? De aquí Y para creo arriba y de aquí para abajo, sí, siempre, total. exacto, exacto, y Exactamente. ahora empezamos a entender con tus publicaciones, con tus libros, con también el libro de Una mente con mucho cuerpo de la doctora Rosa Sí, Molina, que es también habla mucho de maravillosa. esto, Sí, sí, y sí. empezamos a entender, o sea, bueno, divulgar un poquito más, que la gente entienda que eso es cuando les decimos somatizar, por ejemplo, que la Totalmente. gente a veces se lo toma un poquito mal, y no, es que somatizamos No, todo el sobre todo tiempo. porque piensas, porque pensamos y cuando decimos eso es que es mentira, ¿no? Que la palabra Uh -huh. somatizar es que no estás diciendo la verdad, no, en absoluto, estás provocando que tu cerebro de alguna manera descargue en tu cuerpo una sensación, un dolor que es real. Que lo que Sí. pasa es que la evidencia clínica no existe como tal. Esto es como cuando, no sé si te ha pasado a ti, que trabajas tantísimo en tu área ginecológica, cuando se empezó a hablar un poco más profundo, por ejemplo, de la fibromialgia, ¿no? Uh -huh, ¿Cuántos exacto. pasaba a los médicos que decíamos, ¿cómo puedo yo demostrar algo que ahora mismo no tiene demostración, pero el dolor existe y está, el sufrir existe y está? ¿Verdad? Pues Sí, eso pasa sí, sí, sí. muchísimo y lo que tú dices, yo a nivel clínico tengo mucha experiencia. Mi primera parte de mi formación de mi vida fue medicina, que lo dejé. O sea, yo realmente iba muy como tú, iba muy enfocada a ser médico y me faltó, que fue la gran hecatombe cuando lo dejé, ¿no? Porque nadie lo podía comprender, pero yo quería bajar a este terreno como estoy haciendo ahora. Yo dije, la medicina es una carrera maravillosa y me ha dado la vida, porque a mí me da una formación básica brutal que luego, cuando estudié terapia ocupacional, ya me dio como el punch que me faltaba, ¿no? Pero yo lo que quería Una visión era, más completa. sí, porque quería bajar al terreno. O sea, yo estoy segura que hubiera sido una médico maravillosa, sí, me encanta, tengo una vocación de servicio tremenda, me encanta la Pero es gente. que ya sanas, no Exacto, necesariamente tenemos que ser médicos para sanar, eso es lo que, eso es lo que yo me di cuenta. ¿Sabes? sí, Exactamente, dije, yo me complemento muy bien a nivel clínico, pues como me voy a complementar y me estoy complementando contigo. O sea, yo veo que hay una manera muy bonita de hacer un diagnóstico de una persona y una manera muy bonita de continuar con el tratamiento de esa persona, ¿no? Y que tiene que haber ese exacto, equilibrio. Exactamente. exacto, que es una de las cosas que nos está fallando, tal cual, porque eh, no es solo lo que te decimos en la consulta, miras esto, haz lo otro, sino que necesitas hacer quizás un coaching, un camino Próximos de pasos. seguimiento, porque es que los hábitos que llevas toda la vida, ahora tú no lo explicarás que sabes muchísimo de esto, Total. los hábitos que llevas toda la vida repitiendo igual, no los vas a sacar porque alguien te diga en 15 minutos, bueno, ahora tienes que dejar de fumar, No, ahora tienes que meditar.
todos los días. Y vas y en el momento escuchaste y a los 10 minutos se te olvidó. Y sobre todo Entonces, porque además no entiendes por qué. Es que eso es una de exacto. las cosas más importantes. Es como, por ejemplo, hablando de uno de tus grandes expertices, ¿no? La menopausia. Vamos a ver, la menopausia no es una enfermedad, por favor lo digo. O sea, quitémonos las Exactamente. etiquetas. Es una situación que está viviendo una mujer en un periodo determinado de su vida, que es un Exacto. cambio evidente. Esto Es es un como cambio las drástico. crisis, es como las Sí, crisis, ¿no? La crisis de los 40. Espérate, que no es crisis, es cambio. O sea, en este exacto. caso tienes alteraciones hormonales, tienes alteraciones de estado anímico, no te encuentras a ti misma. Cada una, además, estoy convencida de que a ti te va a pasar con todos tus pacientes. Es que no puedes decir que haya dos casos iguales, porque la No, afectación a la persona es totalmente distinto. Pero cada lo que ser es, humano. ¿verdad? Pero lo que sí Sí, sí, podemos sí. decir es que exactamente que igual que cada uno de nosotros somos distintos, la intervención es diferente y como tú muy bien dices, ese plan de acción no se puede generalizar. Yo no puedo decir, claro, como tienes alteraciones aquí, todo el mundo va a meditar, todo el mundo, porque hay gente que me diga, si es que yo no sé ni lo que es meditar. Yo Exacto. no puedo imaginar. No, entonces, aquí lo que vamos, una de las cosas preciosas cuando me propusiste este directo es, vamos a hablar en plata, como digo yo, ¿no? Vamos a de Exacto. verdad decir cuáles son las cosas básicas que sí todos debemos hacer. Esto es muy Ujú. importante. Y en función Importante. de cómo nos sintamos, tenemos que aprender a adaptarlas, porque eso es fundamental. Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, una de las cosas principales es que hablamos mucho sobre cuidar nuestro cuerpo y lo hacemos y cada vez se habla más de, bueno, la Más. alimentación, entendemos que tenemos que hacer ejercicio y ya lo vamos concientizando más y ya hay muchísimos estudios sobre esto, pero muchas veces se nos olvida cuidar nuestro cerebro, ¿no? Sí, ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo empezamos a cuidar nuestro cerebro? ¿De qué manera cualquier persona que nos está escuchando, tenga la edad que tenga, puede empezar a concientizar que es algo que tiene que priorizar, que tenemos que ante priorizar en todo. nuestra vida? Uh-huh. Mira, hay ¿Cómo una lo hacemos? palabra que has dicho perfecta, que es no importa la edad que tengas. Esto es una de las primeras cosas. Nos pueden estar viendo mamis embarazadas, nos pueden estar viendo mujeres, hombres y mujeres adultos de 30, 40, 50 años o nos puede estar viendo una persona de 80. Es que no me importa, ¿vale? Porque Exacto. una de las grandes características del cerebro es que el cerebro lo primero de todo tiene que entender que puede. Y eso es algo que a partir, sobre todo de los 40, deja de entenderlo. O sea, cuando un cerebro es bebé, evidentemente está expectante. Cuando es niño, quiere aprender y ese cerebrito con la neuroplasticidad está aprendiéndolo todo sin Exacto. que tú hagas nada. Luego tenemos la Una etapa esponja. adolescente. Sí, Sí. impresionante. Tenemos la etapa adolescente que se conforma la personalidad. Luego llega la etapa adulta en la que empiezas a decir, wow, yo tengo responsabilidades. Pero fíjate que hasta los 30 no madura el cerebro. Es que se dice pronto, hasta los Qué 30. fuerte. Sí, O sea, que no estamos es hablando fuerte. de los 10 o de los 15 o de los 18, los 30. Uh-huh. Entonces, esa Uh-huh. etapa de 30 a 40 es una etapa muy, muy especial para el cerebro, porque es una etapa en la que el cerebro ya se va sintiendo súper maduro. Tú ten en cuenta que hace 50, 60, 70 años, tener 40 años era ser mayor. Uh-huh. Exacto, ¿Vale? Y entonces, exactamente. realmente la gente fallecía a los 40 y pico, o sea, y era mayor. Entonces, el cerebro, por evolución, ha tenido la costumbre, y porque ha sido así, que ahora mismo, evidentemente, eso ha cambiado radical y ahí está la importancia del entreno, que tú llegas a los 40 años y tu cerebro se consolida, entra en lo que se llama la fase de consolidación. Cuando un cerebro se consolida, ¿qué significa? Que el cerebro dice, oye, hasta que has llegado, Cata, fenomenal, yo tengo 44, voy a cumplir 45, así que mi cerebrito lleva ya 4 añitos Estamos diciéndome, igual, estamos en la misma, el mismo año. ¿eres del 77? Sí, ese es el año ganador. Es un muy buen año. Pues Exacto. ahí estamos mira, eso me hace todavía más ilusión. Pues estamos en este momento en el que nuestro cerebrito dice, no, ya te has asentado, tú ya como estás puedes vivir toda la vida, que en el fondo no eran 60 años de vida, que ahora sí, ¿vale? Exacto, exacto. Entonces, el cerebro no tiene ningún tipo de iniciativa propia para hacer que las redes neuronales que tiene sanas
pero que no están activas se activen. No tiene iniciativa. O sea, no es algo que como en un niño sale solo. Lo tienes que hacer tú. Entonces, por eso mismo lo que yo os voy a decir hoy es algo que vuestro cerebro, si no sabe, no lo va a hacer. No podemos pretender, mucha gente me dice, ay, yo he perdido todos los años de mi vida. Digo, no has perdido nada, empiezas hoy. Porque el cerebro puede mejorar siempre. Yo tengo una frase muy potente, muy, muy potente, que os animo a todos, si empezáis a entrenar hoy vuestro cerebrín, que os la escribáis y la pongáis ahí en vuestro espejo. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Exacto. Hoy. Claro que sí. Lo que ya pasó, ya pasó. No, no nos vamos a poner aquí a arrepentirnos. Es que además es lo que pasa, que al cerebro lo único que le importa es el momento presente, querida. Lo único. Que justamente es lo que la mayoría de las veces no hacemos, ¿no? Que justamente quizás por eso tú no lo explicarás. Exacto, que estamos en ansiedad, depresión, angustia, etcétera, porque no estamos conectados con el aquí y el ahora. Es lo que se llama el neurofitness, que es una metodología que yo creé con toda mi investigación de redes neuronales, porque yo lo que he hecho es investigar de manera muy profunda el cerebro, ¿no? Tú puedes saber estimular a nivel cognitivo, pero yo quise ir mucho más allá, porque me basé mucho en toda la teoría que ya trajo al mundo Ramón y Cajal, que me parece el mayor premio Nobel de Medicina de la historia para mi punto de vista. Y él, yo lo admiro muchísimo también, disculpa que te interrumpa, pero todo ser humano puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Es que es muy fuerte. Es que tú imagínate lo que significa ser tú el arquitecto, ser el, como muy bien dices tú, el escultor, ser el que da forma a su arquitectura cerebral. Es que me parece tan bonito. O sea, y además que se demuestre, porque yo ahí es donde dije, espérate, que yo quiero demostrar eso. Exactamente, exacto. Háblanos de eso. Porque claro, cuando yo investigué y leí y estudié mucho de lo que él hacía, claro, nos quedamos con el ¿y ahora qué, no? ¿Y qué se hace para eso? ¿Cómo llegamos a esto? Si yo quiero esculpir, si tú me dices, Cata, yo quiero crear mi propia arquitectura cerebral, ¿cómo hago eso? Claro, si tú no ayudas al cerebro, el cerebro solo no lo va a hacer, porque no tiene ni idea. Entonces, ahí es donde entra el entrenamiento y por eso creé el método neurofitness, ¿no? El entrenamiento cerebral es la manera en la que tú aprendes a activar las redes neuronales que hasta ahora no han sido activadas porque no las has necesitado. Esas son las que tú llamas las neuronas Netflix. Esas son las neuronas Netflix. Así no se olvidan nunca. Qué bueno ese concepto. Hombre, a ver, ¿qué es una neurona Netflix? Para los que nos estéis viendo, mirad, muy fácil, ya no se os va a olvidar. Una neurona Netflix es un grupo de neuronas que están maravillosamente bien, sanísimas como manzanas, pero que están sentaditas en su sofá con su cervecita viendo series. De esas típicas tardes que estamos sin fin viendo 80 capítulos de una serie. ¿Están estupendas y bien? Sí, pero no están haciendo nada. Entonces, ahí es donde hay una parte importantísima de ayuda y soporte, un bote salvavidas. Si yo tengo mis redes neuronales haciendo sinapsis y de repente tengo un lapsus o tengo un punto de estrés tremendo que me quedo en blanco, las neuronas que están trabajando como locas necesitan ayuda y hacen SOS. Pero como no hay nadie que las rescata, tú tienes el despiste, tienes el olvido. Pero si tú ya has ido previamente entrenando tu cerebro y tienes ese momento de lapsus, pides ayuda y las Netflix dicen, venga, va, que Cata me está pidiendo ayuda, vamos a echarle una mano y que se acuerde de la palabra. Y entonces van al rescate. Es lo que se llama ampliar tu reserva cognitiva. Exacto, exacto. Esa es la parte importante, poder contar con esa reserva cognitiva. Para un futuro, ¿no? Porque eso es lo que nos va como a salvar, digo yo, para explicarlo como fácil, de ese deterioro que podríamos ir sufriendo con el paso del tiempo. Pero de todo, porque mira, falso mito, por favor, no penséis que por tener más años vais a tener problemas. Es que uno puede tener una pérdida de memoria a cualquier edad, uno puede tener una crisis de ansiedad a cualquier edad, uno puede tener un bloqueo a cualquier edad, pero todo se puede mejorar siempre. Y esto es algo que afirmo. Mira, he tenido casos, te puedes imaginar, de todo tipo. He entrenado a gente de todas las edades, con todas las condiciones. No hay ni una que no haya mejorado en algo. Porque siempre tenemos ese recurso. Siempre tenemos núcleos de nuestras neuronas que necesitan ser activados. Es que tenemos 86.000 millones de neuronas, querida. Eso, yo lo leí que en uno de tus podcasts, Cata tiene un podcast buenísimo,
donde explica eso, lo de las 86.000 millones de neuronas, que son más, tenemos más neuronas que estrellas en el firmamento. Cada Qué uno de fuerte, nuestros ¿no? cerebros, cada uno de Cada nuestros cerebro. cerebros tiene más neuronas que estrellas tiene la Vía Láctea. Tú imagínate. Las redes Exacto. neuronales haciendo sinapsis, que es la unión de dos neuronas, transmitiendo información. Tú y yo estamos hablando ahora y hay una fiesta aquí montada tremenda y no nos damos Exacto. cuenta. Pero si yo, por ejemplo, no tengo entrenadas mis Netflix y de repente me quedo en blanco porque me pongo nerviosa por hablar en público, que me podría pasar, de Ajá. repente me quedo en shock y no soy capaz de decirte nada. Pero si yo tengo el recurso y estoy entrenada, aunque me ponga nerviosa y me quede en blanco, a lo mejor en el primer segundo no te digo nada, pero después voy a arrancar, porque voy a tener Exacto. la Qué importante. capacidad. Qué importante. Una, una querida amiga me dice que ¿dónde están las mías? Nos escribe, ¿dónde están mis? Están ahí, Marta, te vamos a enseñar a Están, trabajar. Marta. Sí. Están. Porque Qué además es bueno. que Cata, lo explícanos. que dice, sí, lo que dice Marta tiene mucho sentido, porque cada uno de nosotros tiene las neuronas en Netflix en una parte, no podemos generalizar, ¿eh? Por eso hay muchas Exacto. técnicas, claro, porque a lo mejor tus Netflix y las mías están en zonas diferentes, pero lo que tenemos que hacer es averiguarlo. Entonces, lo primero de todo, lo más importante es tenemos que aprender de manera básica ciertos conceptos, ¿vale? Que todos tenemos que tener en cuenta. Uno es la respiración consciente. ¿Qué quiere decir esto? Perfecto. A ver, nosotros Perfecto. normalmente respiramos porque estamos vivos, gracias a Dios, por eso respiramos, pero yo no me doy cuenta. Cuando yo hablo contigo y el oxígeno entra, sale y yo no lo siento. Para Exacto. que el cerebro de verdad reciba la nutrición que necesita, lo más importante es que reciba el agua que necesita, porque es importantísimo. La masa encefálica, todo lo que es el Hidratarse. encéfalo, todo lo que es, sí, aquí está Ana, que siempre está conmigo. Está Ana y Lucas. Hoy he traído a Ana, que es la chica que en la pantalla se ve mejor. Bueno, pues todo lo Ajá. que es la masa encefálica, esto es como un cerebro exactamente igual que un cerebro humano, ¿vale? 1,2 kg aproximadamente, de peso, chiquitito, porque veis, pero con una cantidad de trabajo espectacular. Entonces, lo que es la masa encefálica tiene un elevadísimo componente acuoso, agua. Por tanto, si no estamos bien hidratados, podemos tener pérdidas de memoria. Hay Claro. mucha gente Claro. que me dice, ay, no me concentro, estoy perdiendo muchísimo la atención, no sé qué me pasa, pero si no tengo años para estar mal, digo, bueno, ya estás. Pues a lo mejor lo que estás es deshidratado y no estás Exacto. bebiendo la suficiente. Me dice, pues puede ser posible. Fíjate, una cosa tan sencilla. La Sí, segunda, sí, sí. como te comentaba, es la respiración. Cuando yo respiro, inspiro de manera consciente, todo lo que sea corteza cerebral es consciente. Todo lo que sea subcortical, es decir, por debajo de la corteza, esta es la corteza, todo lo que sea por debajo de la corteza cerebral es subconsciente. 30% de la información de nuestro cerebro está aquí. 70% de la información está aquí. Atento. Qué Y importante. aquí Qué dentro, en importante. esta parte subconsciente, no sabemos que está hasta que realmente tocamos, porque esto hay que despertarlo. Toda esta información que vienes almacenando de todos los años, todo que está aquí, que puede hacer que tengas una labilidad emocional muy fuerte, que no entiendas por qué no te encuentras a ti mismo, que estás triste pero no entiendes el por qué, que tienes cambios de humor, todo viene por el subconsciente, porque aquí es donde está el sistema límbico, que se encarga justamente de eso. Las Pero emociones. exacto. Y aquí dentro hay estructuras tan importantes como el hipocampo, memoria, la epífisis o glándula pineal, control de tu ritmo circadiano, pero también equilibrio emocional. La amígdala, o sea, aquí en esta tripita de dentro tenemos de todo lo más importante para nuestro equilibrio, ¿vale? Entonces, si yo respiro de manera consciente, voy a hacer que todo mi cerebro reciba la sangre que necesita de manera homogénea. La única manera que le llegue la sangre de manera correcta a nuestro cerebro es mediante la inspiración por la nariz. Importantísimo, no por la Ojo. boca. Importantísimo. Esto no me sirve para hablar del cerebro. Y mira cómo estoy soplando, como si estuviera soplando una vela. Y os voy a explicar por qué. Este gesto que yo acabo de hacer en un segundo
es una de las herramientas más potentes para nuestro cerebro. Y si cierro los ojos, todavía mejor. Porque los ojos pertenecen al cerebro. Esto es muy importante. La gente se cree que los ojos es como un órgano aparte. No, 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 no. Cuando yo hablo de Exacto. cerebro, fijaros lo que tengo por aquí. Esto, justamente por aquí, lo voy a poner a Ana para que la veáis entera. Justamente esta es la parte de delante, lóbulo frontal, ¿vale? Director de orquesta, pero aquí irían los quiasmas ópticos. Estos son los nervios ópticos que llegan al quiasma y es integrante del cerebro. Los ojos forman parte. Por tanto, si yo cierro los ojos, a mi cerebro le estoy diciendo, desconéctate un segundo, calma, Exacto. importantísimo. Pero si encima inspiro por la nariz, hago que mis carótidas, que están aquí al lado, están justamente, la doctora lo sabe muy bien, pero vosotros a lo mejor no, están justo aquí a los lados de los cuellos, porque siempre hay dos de todo, en el cerebro hay dos de todo, y en el cuerpo hay dos de todo en algunas cosas, pero menos la epífisis o glándula pineal, que solo hay una. El medio. Esto es importante, ¿eh? La epífisis o glándula pineal es lo que llaman el tercer ojo, que todo el mundo señala aquí, pero no. Está entre el cuello y la nuca, también lo digo para que lo sepáis. Es el tercer ojo a nivel de chakras. ¿Vale? Es el ojo, es importante porque a nivel de chakras sí. Cuando yo inspiro por la nariz, hago que la sangre suba por mis carótidas a la vez y entonces sí consigo que se irrigue, es decir, que se llene de sangre, de la misma manera homogénea todo el cerebro. ¿Y qué lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes. ¡Boom! Nada más y nada menos. Si yo Nada hago más y esta, nada menos. exactamente, si yo hago esta micro respiración 20, 30, 40 veces al día, estoy haciendo micro recargas en mi cerebro, es decir, le estoy dando muchísima vida. Qué bueno, qué Solo bueno. con Y tan esto, fácil que es eso, tan fácil que es eso. solo con esto. ¿Tú sabes lo que significa eso? Entonces, este es el primer punto que tenéis que saber. Por favor, todos los días a partir de ahora, ser conscientes de que el aire entre por la nariz, salga por la boca como si estuvierais soplando una vela. ¿Por qué? Para el cerebro, la parte más importante del cuerpo humano es la cara. La más. Y dentro de la cara, la boca. Por tanto, por eso yo tengo mi famoso lema de que la sonrisa es la mejor medicina, porque hay evidencia científica detrás. Yo Eso en te iba a este... preguntar, eso te iba a preguntar, Cata. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, yo lo he leído en muchos sitios y me lo vas a corroborar si estoy haciendo bien. Siempre en la mañana, cuando te despiertas, sonreír, aunque no tengas ganas. Eso Total. en realidad sí que le manda una señal al cerebro como que No, todo está bien. además es maravilloso, fíjate. Fíjate si es importante que la boca es si la cara es lo más importante, dentro de la cara la boca es lo más importante. Y hay una conectividad directa en comisuras con mi epífisis, con mi glándula pineal. Si yo, incluso con los dedos índices, pongo comisuras y tiro hacia arriba, que me dirás, Cata, qué tontería estás haciendo. Aunque esté Ya es algo. enfadada, triste, aunque esté mal, el cerebro interpreta que estás bien y cambias automáticamente, ¿vale? Si ya encima Qué puedes fuerte. sonreír por motu propio, es todavía mejor. Y si no, muy fácil. Pones un boli, ajá, Y lo muerde. y ya está, ya estoy haciendo comisuras para afuera. Mi cerebro, mirad, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, no lo distingue. Por tanto, si yo me digo a mí misma, estoy fatal, esto es un horror, qué porquería, qué triste estoy, cómo me Exacto. siento, tu cerebro se lo cree. Claro, es que nos estamos mandando un mensaje, igual que el lenguaje, ¿no? Las palabras también tienen cierto Muchísimo. impacto si nos hablamos con un lenguaje amable, respetuoso, un lenguaje que nos inspire, palabras bonitas, en comparación con lo que acabas de decir. O sea, ya, Y ya nada más sobre por ahí. todo, fíjate, hay muchas veces que, y seguro que a ti te ha pasado, a mí muchísimo, me dicen, es que no tengo ni idea de cómo hacer eso. Yo no me sé hablar bonito. Tú me dices que me hable y ni siquiera me hablo a mí misma. Nunca jamás me he mirado a un espejo y me he hablado. Ese tipo de cosas hay que empezar a hacerlas, ¿no? Activarte, Sí, verte, quererte. Si te es muy difícil, con que digas la palabra calma o con que tú te digas a ti misma todo está bien, ya es un super paso. Porque ya hay es muchas algo, ¿no? veces que hay muchas veces que me dicen, sí, Cata, tú eres una happy flower, siempre contenta. Y digo, no, 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 yo no estoy siempre No, contenta. Yo claro, sufro siempre un no. montón, como cualquier ser humano, y lloro y lo paso fatal, pero lo que sí hago es estar en calma, decir, estoy triste,
pero realmente me permito estar triste. Sé que todo va a estar bien, ¿sabes? Si me permito sentir es cuando mi cerebro libera. Si a mí misma no me lo permito, no puedes pensar en eso. Tú tienes que pensar en tu familia, tienes que estar para los demás. Si tú eres la última, ya estamos mal. El cerebro va a buscar llevar esas emociones, de alguna manera las va a sacar a través del cuerpo y se van a Hombre, convertir en enfermedades, sí porque o de alguna sí, manera las va a sacar. O sea, la emoción es eso, energía en movimiento y la vamos a sacar de alguna forma. Entonces, si no sí la o sí. sacamos, si no la expresamos, como tú dices, permitiéndonos vivir esa emoción y permitiéndonos que alguien también nos las valide, validándonos esas emociones que estamos sintiendo, que hay de todas, lo mismo que tú dices, yo tampoco estoy bien todo el tiempo, tenemos quizás a lo mejor los recursos, unos más que otros, para poder enfrentar esas situaciones o esos desafíos que nos van pasando, que es lo que quizás hace la diferencia entre cómo vemos la vida o cómo vamos atravesando las circunstancias. Pero no Sí, significa que una persona siempre va a estar bien por para más cosas nada, que haga y por más para recursos, siempre nos nada, van a pasar. La vida es para subidas y nada. bajadas. La cosa es poderlas gestionar Y en que el momento que sepas que estamos se puede, viviendo. siempre. Eso. Que sepas que siempre hay herramientas, es la magia, y por lo que yo soy tan feliz haciendo lo que hago, el neurofitness, yo lo creé para demostrar que hay 1.000 millones de técnicas y de maneras de poder afrontar las diferentes situaciones que te da la vida. Siempre. Pero Exacto. que tienes que ser consciente que tú solo no puedes, que necesitas herramientas. Y eso es también muy importante, porque cuántas veces nos hemos dicho, no, yo tengo que, yo no, no puedes, necesitas aprenderlo. Mónica, Mónica Galante pone maravilla en Neurofitness. Qué Saludos, linda, Mónica. Un besito, gracias por estar aquí. es muy linda, Qué lindo, sí. Sí, qué maravillosa. hay mucha gente muy bonita aquí con nosotros, he visto, sí, sí. Sí, 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 la verdad es que sí, es un lujo poder hablar, es un lujo poder compartir con tanta Sí, gente tan querida. es maravilloso, claro que sí. Pues eso es muy Sí, importante. O sea, lo que necesitamos enseñar y lo que necesitamos trasladar y comunicar y enfatizar enormemente es que no pienses que tu caso es un caso perdido. No pienses que no tienes posibilidad de hacer las cosas. Tú por ti mismo no las tienes, pero hay herramientas para ello. Entonces, esto es algo que me importa mucho decirlo porque es verdad que cuando uno se siente pues un poco perdido, angustiado, pues ansioso, con ese vaivén, incluso si hablamos de menopausia, ese vaivén hormonal, que es que no te encuentras ni a ti misma, que si tienes sofocos, que tienes calores, que no sabes lo que quieres y tú crees que te tienes que aguantar, porque esto es lo que hay. No, 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 exacto, no. exactamente. Ahora que dijiste calorones, voy a brincar rápidamente porque es que no quiero perderme de preguntarte esto y de comentar esto tan importante contigo, ¿no? Hay cosas todavía que ni siquiera se saben, cosas que hay investigaciones que van a venir, que Sí, yo sé que vamos a hacer una revolución de todo esto de la menopausia. Eh, yo veo muchas pacientes que la están pasando muy mal, muchas de ellas están conectadas aquí, las he ido viendo, las he ido saludando, que están sufriendo muchos cambios. No, no es que, como tú dices, la menopausia no es que sea una enfermedad, pero sí es un cambio importante. muy Y es importante un en ti. momento en el que convergen varias situaciones de la vida, como son, para algunas puede ser un pequeño duelo por esa pérdida de la vida reproductiva, por ese ciclo que Sí. nos despedimos y algunas veces no entendemos por qué vino tan pronto, algunas veces Sí, viene más porque rápido, algunas las veces... perimenopausias es tremendo, o sea, cuando tienes Sí, incluso sí, antes sí, de que sí. te toca, sí. Exacto, algunas veces se nos mezcla con ciertas situaciones de fertilidad, deseos de fertilidad, o con hijos adolescentes, o con hijos que tienen ciertas condiciones especiales, con separaciones, con Sí, crisis familiares, con crisis económicas, e inclusive con una crisis laboral donde te sientes que estás desubicada en lo que estás haciendo y que totalmente. necesitas reinventarte, ¿no? Y entonces por allí viene todo. Cuando se te mezclan todas esas cosas con cambios físicos, que son esos déficits hormonales que empiezan a Se ocurrir, nota o sea, mucho, el cerebro tiene muchos receptores de estrógeno, mucho. nos quitan los estrógenos de golpe y encima muchos profesionales pues igual nos dicen, es lo que hay, no te preocupes, Y además es que ya pasará. le restan totalmente importancia. Bueno, hija, pues, ¿y tú? Perdón. O sea, es un sentir Sí, que sí, tengo sí, con sí. unos síntomas. Sí, sí, sí. Claro, entonces es una mezcla, yo creo que es biopsicosocial, la menopausia es biopsicosocial y Sí, afecta mucho a nivel mucho, cognitivo porque mucho. ese bajón repentino te hace sentir
disminución incluso de tu valía, que, bueno, hay muchas creencias Autoestima limitantes. baja, Hay muchas sí, creencias detrás, pero te sientes como que, bueno, ahora valgo menos, ahora no valgo, ahora yo qué sé, la sociedad no me quiere. Entonces, claro, se necesitan muchas herramientas y es mucho. importante saber, entender que sí que puede haber, en este punto de inflexión, puede haber cambios a nivel Cosas, cerebral total, y que total. se necesita hacer ese entrenamiento, se necesita leer, se necesita aprender de qué es lo que está pasando para que lo podamos vivir con más conciencia y con más herramientas para saberlo atravesar sin trauma, ¿no? Yo creo que esa es un poco Exacto. la misión que yo siento No, que tengo no, en esta área. y la tienes total, de hecho, porque una de las cosas más importantes es lo que has dicho tú. Primer punto, normalicemos que son cosas que están pasando en ti. Es decir, nuestro cerebro se tiene que adaptar, igual que se tiene que adaptar si una mujer se queda embarazada, igual que se tiene que adaptar con una primera regla, se tiene que adaptar con una retirada de regla, donde hay una evolución que cambia. Tener en cuenta que las neuronas trasladan neurotransmisores y los neurotransmisores son hormonas de muy diferentes Exacto. tipos. Al final es todo bioquímica y neuroquímica lo que hay. Cuando tú alteras esa neuroquímica, por supuesto va a alterarte y a cada persona de una manera distinta. Por tanto, es muy importante tener ese equilibrio, ¿vale? Ese equilibrio de base en el que tenemos que aprender a respirar de manera adecuada, tenemos que aprender a llevar a nuestro cerebro a un silencio neuronal, que eso es, yo hago unas visualizaciones muy cortitas pero muy potentes para empezar a enseñarle a que ese cerebro tiene que descansar. Tenemos que aprender a realmente conectar con nosotros mismos y a permitirnos sentir el momento en el que estamos. Oye, lo estoy pasando mal, anímicamente estoy mal, tengo cambios incluso a nivel corpóreo porque te cambia el cuerpo, estás más Sí. ancha, o sea, te hace sentir distinta. Es que es A veces no así. te reconoces en tu propio cuerpo, no te ves en tu propia piel. Así me lo hacen sentir las pacientes. Y bueno, yo creo que sí, creo que es un abordaje que tiene que ser Sí, multidisciplinario y que tenemos que pensar que no hay una pastilla milagrosa que es la panacea, sino que tenemos que valernos de todas las herramientas que podamos. todo. Y una herramienta importante va a ser nuestro cerebro, va a ser trabajar nuestro cerebro para entender todos esos procesos que estamos viviendo La y poderlos conexión llevar de una contigo forma... es súper Uh-huh. importante. Mirad, una cosa que quiero que aprendáis, aparte de esa respiración consciente, quiero que aprendáis que la escritura subconsciente, que es una técnica que yo trabajo mucho, que son las podas neuronales artificiales, Exacto. es una de las grandes maravillas. ¿Qué es una escritura de subconsciente? Pues es una escritura sin pensar. ¿Cómo se hace eso? Cogiendo un folio en blanco y cuando no te sientas bien, empieza a soltar como si el bolígrafo fuera la extensión de tu cerebro. No pienses nada, sino déjate llevar. Empieza a comunicarte contigo a través de la escritura. Eso va a ayudar un montón, porque nuestro cerebro, el pobre, ten en cuenta que un pensamiento negativo requiere 3 veces más de energía que un pensamiento positivo. Imagínate de lo que estamos Sí, hablando. Entonces, sí, estamos sí, sí. agotadas de por sí. Eso, mucha gente no lo entiende. ¿Por qué estoy tan cansada? Y claro, por un lado, usamos el cerebro de reservorio de cuánta cosa hay que recordar. La carga mental es brutal, la de las madres también, bueno, en general de todos los seres humanos, pero cantidad de cositas que no las anotamos, Muchísimas. sino que las vamos metiendo. Pues mañana ya me acordaré, ya me acordaré. Y encima, el día a día, el Sí, multitasking, ¿cómo no vamos a estar sí. agotadas? Es Pero que que sepáis que estar sentada frente a un ordenador trabajando, hay muchas veces que es muchísimo más agotador que un ejercicio físico per se. Es estar con todas las actividades que tú tienes que hacer de tu responsabilidad que mentalmente te consumen, realmente al cuerpo se resiente, es lo que tú decías. Es que el cerebro tiene una zona que es lo que yo llamo la diadema, que se llama la corteza somatosensorial asociativa, son palabras muy específicas, pero es una zona que conecta con el cuerpo, que cada trocito y cada zona de esa corteza está conectada a una parte de tu cuerpo. Tiene que haber una integración entre la mente y el cuerpo. Por eso te hablaba antes y más cuando tenemos un cambio físico, como es en la menopausia, que uno cambia también a nivel estético, ¿no? Y que eso también a ti te sí, afecta porque te hace sentir menos, es muy importante mirarnos, confrontarnos, decir, pues sí, tengo la cadera más ancha, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque si tú rechazas, sí, perfecto. decía que es neurociencia pura. Cuando yo tengo integrado mi cerebro con mi cuerpo,
cuando mi sentir corpóreo está conectado con lo que yo pienso, por mucho negativo que yo tenga en mi mente, mi cuerpo y mi mente van a organizarse para que eso vaya mejor, ¿vale? Es decir, si yo no asimilo las cosas, mi red neuronal se va a crear súper robusta porque me tengo que acordar de eso. Si yo no quiero asimilar que tengo un cambio de humor, que tengo un cambio de cuerpo, que tengo un cambio de lo que fuere, mi cerebro va a decir, Cata no quiere asimilarlo, me tengo que acordar, entonces la sinapsis la voy a crear robustísima. En cambio, si yo acepto y digo, pues mira, me está cambiando el cuerpo, pues sí es verdad que me siento insoportable, tengo un cambio de humor tremendo. Mi cerebro dice, bueno, Cata se está ocupando, no tengo que hacer esa sinapsis tan robusta, voy a liberar. Entonces, esto Eso es es, muy importante. eso es buenísimo que lo expliques. Eso es como lo que aceptas te transforma, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. En este caso, lo que tú aceptas, quédate con esta frase, permitir sentir para liberar. Si yo me permito sentir, sea lo que fuere, bueno o malo, mi cerebro no va a crear una sinapsis súper robusta. No lo va a necesitar, porque no me tengo que estar acordando. Esto es como cuando, te pongo un caso, te pasa algo, ¿vale? Y te pasa algo no demasiado bueno. Uf, no, ahora yo esto no me lo puedo ni plantear, yo esto ahí lo dejo y cuando pueda pienso en esto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Eso es lo peor que puedes Ya, hacer. Porque el decir ahora no, ya me ocupo luego porque ahora no puedo pensar en ello, hace que tu cerebro diga, espérate, Cata se tiene que acordar de esto. O sea, lo voy a tener aquí como una mosca cojonera hasta ya. que se acuerde. Entonces, Trabajando ahí horas extras. claro, en vez de eso, recíbelo, pártete porque vas a llorar, te vas a enfadar, te va a dar mucha rabia, vas a sufrir lo que fuere que tenga que ser. Y luego pero en ese momento que tú lo estás sucediendo, el cerebro dice, vale, no me tengo que ocupar de esto. Luego es el proceso de recuperarte de todo, pero en este momento coge el toro por los cuernos, porque el Hay que desgaste, afrontar. sí, Hay que afrontar las súper cosas, no hay importante. que postergar, ni procrastinar, porque eso nos sobrecarga todavía más. Eso Claro, entiendo. es que evidentemente tus redes neuronales se tienen que acordar de un montón de cosas. Y si tú no quieres acordarte ni quieres realmente conectar con eso en ese instante, pues tu cerebro se tiene que acordar, porque eso no lo va a olvidar, te lo puedo asegurar. Exacto. Y el cerebro no olvida, sustituye, que tú nos has ¡Ay, muy enseñado también. bien! Yo te sigo bien y hago lo de la escritura y todo. No sirven en hojas no se debe Ni escribir en hojas que rayadas ni tengan cuadriculadas. rayadas porque te concentras sin una hoja Nada, en nada, blanco. Hay que nada. buscar una Ya, hoja en blanco. ya os veo a todas entrenando el neurofitness. Además, que como no sé si lo sabéis, pero tengo un club que es completamente gratuito. El Club Neurofitness, solo tienes que poner Club Neurofitness o te metes en mi web, Sí. te inscribes y eso no cuesta. Así que ahí no hay excusas, porque lo he hecho Y para eso. va mandando ejercicios todas las semanas y luego la respuesta. Está súper, Total, súper bien para las que quieran empezar a hacer totalmente. neurofitness. Es, Ya que hacemos ejercicio del cuerpo que funciona y como hombre, el principio es el mismo, a cualquier edad se puede obtener mucha mejoría. a Con cualquier el edad. neurofitness es lo mismo, a cualquier edad podemos mejorar y no Muchísimo. porque tengamos más edad, porque nos hagamos mayores, estamos condenados a perder esa capacidad maravillosa que tiene el cerebro, que es esa plasticidad neuronal, esa Absoluta. capacidad de aprender cosas nuevas. Luego hay otra cosa que tú me has mencionado mucho, que también se las quisiera dejar de regalo hoy a todas las personas que nos están Claro. escuchando, que se han mantenido, están todos dándote las gracias Sí, y no, y qué maravilloso. interesante, te siguen un montón, recomiendan tu neurofitness. Y una cosa que tú explicaste es que con eso de las neuronas Netflix, esa reserva que tenemos La cognitiva, reserva que ese cognitiva, sí. grupo que no utilizamos, que muchas veces hay actividades que no las hacemos porque no nos gustan y otras que no las hacemos porque pensamos que las vamos a hacer fatal, porque tenemos esa creencia arrastrada desde quién sabe cuándo, desde la infancia. Me pongo un ejemplo, por ejemplo, yo con la música, cuando empecé a tocar instrumentos, pues mi profesora de música me decía que lo hacía fatal, entonces ya me desencanté y dije, no, pues esto lo hago mal. Y me pasó un poco con el ejercicio, solo que el ejercicio fui perseverante y llegué a correr maratones, o sea que al final sí que sí se puede. Claro que Pero sí. pasa que con cosas que tú piensas, bueno, con esto no lo voy a poder hacer. Y tú nos explicas que cuando nos proponemos hacer una actividad nueva cada cierto tiempo, eso ayuda a que toda esa reserva cognitiva, esas neuronas Mejore. inactivas,
mejora un montón. Mira, lo más importante del mundo mundial es sacar a nuestro cerebro de su zona de confort. En el momento que un proceso está automatizado, vamos mal. Vamos mal, porque el cerebro es lo más vago del mundo. Entonces, si yo ya tengo una dinámica en casa, que es levantarme por la mañana, meterme en la ducha, tomarme el café y luego desayunar y de hecho hay veces que digo, pero ya lo he hecho, me tomo el café, ¿no? Tengo que ver, Dios mío, está automatizado, ¿no? Ya ni lo Red neuronal piensas. por defecto. Pues eso, malo. Eso es malísimo. Eso sí, es sí. en el momento en el que ya hemos hecho que todos nuestros procesos sean completamente automatizados, nuestro cerebro no está para nada activándose, está simplemente ejecutando lo que ya sabe. En ese momento tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar los hábitos con nuevas rutinas. Yo te diría que mañana, en vez de levantarte y irte directo a la ducha, pues no. Le vas a decir a tu cerebro, hoy no me ducho. ¿Cómo? Yo no puedo empezar sin ducharme. No, hoy voy primero a hacer un café. Ya lo sacas de su zona de confort. Como tú muy bien hablas, cosas que dices que no eres capaz de hacer porque eso es imposible para ti, porque no te gusta. No, piérdele el respeto a eso. No me digas que no lo puedes hacer. Y no pretendo que te pongas a hacer todo lo que no te gusta, pero sí que le pierdas el respeto y que digas, mira, yo nunca en mi vida he pintado. Pero di que me voy a comprar un rotulador así que me guste y voy a coger un folio y mientras estoy escuchando una llamada de teléfono o mientras me pongo una serie, de repente voy a empezar a hacer trazos. Piérdele ese respeto. Tu cerebro va a decir, wow, pero qué chulo es esto. Y te vas a dar cuenta que no es que le tengas una manía horrorosa, es que tú mismo te has cerrado en banda. Sí, 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 sí. Nos hemos negado a aprender esa nueva habilidad, ¿no? Y al final sí que se puede. Pues Sí que nos se podemos ir puede todo. entrenando. Es como cuando dicen, no, es que yo no he estudiado para esto. Y digo, ¿y qué? No, es que yo no soy inteligente. Digo, ¿que tú no eres qué? Vamos a ver. A mí no me digáis que Todo no sois eso. inteligentes porque todos podemos llegar a hacer lo que nos dé la real gana. Ahora, ¿que hay que eh, entrenar el cerebro? Sí. Y tú lo has dicho sí, muy bien. Tú has querido correr una maratón y te has puesto como una bestia a hacer ejercicio. Pues con el cerebro sí, es igual. Yo toda la lo gente que mismo. entreno les digo, un momento, esto no es Lourdes. Vais a mejorar un montón, pero yo soy tu entrenadora y tú eres mi deportista de élite. Tú me estás pidiendo que te dé un oro en Olimpiadas, ¿no? Sí, sí, yo quiero hacerlo ya. Digo, vale, eso significa que tenemos que currar. Pero trabajando y además muchos poquitos, ¿eh? No es 200 horas al día. El cerebro sí necesita constancia. Tum, 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 tum. Pero se Todos los días consigue. un poquito. Pero ya con eso, nada más con estos pequeños tips ya nos abres un mundo. La respiración consciente, que hay que trabajarla, porque aparte tiene numerosos beneficios para todo. Sí, Todo lo que es el no sobrecargar la sí, memoria pensando que, yo que sé, que todo tiene que estar ahí. Estamos usando el cerebro como si fuera un depósito de todo totalmente. lo que, quizás eso no, el multitasking, ¿no? Tú tampoco, creo que tampoco lo recomiendas, ¿no? Hay que A ver, concentrarse en lo que estamos la haciendo. atención disociada eso se llama atención disociada. Todo el mundo dice, no, es que yo soy capaz de hacer 200 cosas a la vez. Le digo, pues vamos fatal. Las ¿Por haces qué? mal todas. Porque yo necesito que tengamos muchas cosas que hacer, porque tenemos que hacer un montón de cosas, pero cuando estés haciendo una cosa me pongas el foco en esa cosa. Estoy ahora contigo en el directo. Yo no estoy en el directo, de repente cojo una llamada, me levanto y te digo, chao. No, estoy contigo, hablando Claro, contigo. Esto es claro. ponerle foco. Si yo estoy leyendo, pongo foco en la lectura. Si estoy trabajando en el ordenador, pongo foco. Que no quita que me acuerde que tengo un montón de cosas que hacer. Bolígrafo y apunto. Lista de quehaceres. Muy bien. Pero cuando estoy, el cerebro tiene como una lucecita de minero aquí en la frente. Si tú entras en una mina y está todo oscuro, y si me pongo 8 luces, ¿por qué camino voy? No tengo ni idea. En cambio, si yo me enciendo una y me marco la trayectoria, sé por dónde tengo que ir. Exacto, ¿Vale? una Entonces, ruta. uh-huh. Sí, 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 sí. Hay que dar instrucciones como muy precisas para no, como si quieres conseguir algo, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Y lo vas dividiendo en pequeños. Y ese entreno, ¿eh? O sea, yo una de las cosas que os animo mucho, si os gusta este tema y os apetece, mirar todo el contenido que tengo. O sea, lo bonito que tenéis es, tengo un canal de YouTube donde tenéis meditaciones, tengo música en las plataformas donde podéis trabajarla, Ujú. tenemos los ejercicios, tengo formación para quien quiera formarse y profundizar. Mira, el problema mayor es que no quieres reconocer que siempre vas a necesitar algo que te haga sentir mejor y Sí, necesitarlo tú, sí. ¿sabes? Entonces, es el momento Tenemos de que parar. ayudarnos. Sí.
Tenemos que ayudarnos con todos los recursos disponibles Y ya que y estamos saber aquí, que personas como tú y como yo, intentando echar una mano todo lo que podamos y más, ¿no? Pero de verdad se puede y las transformaciones son espectaculares. Y eso es una de las cosas más bonitas. O sea, no pienses que yo, claro, tú me oyes a mí hablar y dices, bueno, pero esta mujer de dónde ha salido que dice que no, es que simplemente tienes que ver por ti mismo lo que eres capaz de hacer, ¿no? sí, no, yo te creo perfectamente porque yo estoy muy alineada con todo eso que dices. Yo empecé a interesarme mucho por la neurociencia a raíz que después de mis hijos, cuando nacieron mis hijos y empecé con el tema educativo y a ver Claro, cómo se manejaban las cosas en la educación. Y realmente yo creo que esta formación la necesitan el ministro de Educación, todos los maestros, todo el mundo. toda la, toda la gente que trabaja en educación principalmente, porque es que de la forma en que tú gestiones a un niño, puedes conseguir Un mundo sacar una joya o hundirlo para siempre. absoluto. Y esto lo vemos, yo lo veo en ejemplos prácticos en personas que pasan mi consulta día a día, personas con las que converso, Total. quien me atienden en el supermercado, quien me atiende, yo qué sé. La gente tiene historias de vida donde muchas veces se les frustraron talentos que tenían, donde no se les escuchó, donde la educación se hizo como una educación industrial, donde todos tenemos que ser iguales y Igual. todos tenemos que hacer lo mismo, y eso no es totalmente opuesto a lo que tú estás explicando. Y cuando te dicen a los 7 años, a los 10 años, es que tú esto no lo vas a hacer nunca o no vas a Es que valer, no o como dice sirves. ¿Qué no sirves? como dijo el doctor Mario Alonso Puch en una conferencia, que él decía que a los 17 años, cuando él estaba empezando a estudiar medicina, una profesora le estaba explicando el cerebro y le dice, bueno, hasta los 6 años se forma la personalidad y ya está, y así somos. Y le dice, pero profesora, es que yo tengo muchas cosas que quiero cambiar, o sea que ya, esto es lo que hay. Sí, lo siento, es tarde. Y claro, le empezó como a interesarse y a buscar y a buscar. Directamente, vamos. Y dices que esto no puede ser, yo creo que, y claro, hoy en día es uno de los, bueno, para mí es como un mentor Sí, de reinvención, es es un maravilloso. sabio, Claro, sí, claro, yo tengo la y es suerte de eso, es que, conocer, sí, sí, es una maravilla. Sí. imagínate, no podemos pretender que ni que todos los niños sean iguales, ni que todas las personas nos Es dediquemos a lo mismo, ni imposible. que a todos nos guste todo lo mismo. Y creo que eso, lo que tú dices de conectar con nosotros mismos, de escucharnos y de escuchar nuestras emociones, nos va a permitir Sí, lograr cambiarlo. ir por ese camino, o sea, por ese camino Sí. de qué es lo que, cuál es nuestro verdadero talento, en qué podemos ayudar a los Y que no demás. permitamos que nadie nos diga que esto no podemos hacerlo. Ni nosotros a Exacto, nosotros mismos, ¿eh? Porque eso es exacto, algo que yo veo exacto. mucho en los enanos, que los niños que yo entreno, ¿no? Muchos a lo mejor suspenden, les dicen que tienen trastornos de déficit de atención, que no son capaces y lo que no se dan cuenta es que sus procesos de aprendizaje son diferentes y que tú puedes ser Exactamente. muchísimo más experto absorbiendo información a través de tu memoria fotográfica o a través de tu oído que no a través de un estudio. O sea, por eso no quiero que os juzguéis, ni permitáis que os juzguen. Entonces, esta es lo que tú Exacto. dices, ¿no? Esa conexión contigo que enseña el neurofitness te ayuda a ver lo que realmente eres capaz y te das cuenta que eres capaz de todo lo que tú quieras. Al Que final. todo, el cerebro si lo entrenamos bien y si tenemos hábitos saludables, porque claro, sí que Evidentemente, hay que respetar ese cuerpo, hidratarnos, comer bien, dormir bien, muchas todas esas son cosas, cosas sí. fundamentales para rendir, gestionar las emociones, pero sí que yo pienso que sí que somos capaces, pienso que nos ponemos un montón Trabas, tenemos creencias que están en donde tú dices, en ese 70%, ese total. subconsciente, y eso es lo que opera diariamente, pero por eso hay que llegar hasta ahí y Sacar, desmontar esas creencias limpiar, y cambiarlas. eso es, eso Ujú. es. Como tú Sí, muy sí, bien sí, decías, totalmente, esculpir y totalmente, claro. crear, y sobre todo en tu ahora, en tu momento presente. Sí, Fijaros en sí, eso. sí. ¿Cómo nos cambiaría la vida si todos entendiéramos esto? ¿Cómo cambiaría el Yo planeta? sería ¿Cómo cambiaría? absolutamente feliz porque entonces lo mejor que me puede pasar es que la gente no te necesite, que tenga ya todas las Sí. herramientas y que sepa hacerlo solito y ya está, que fluyan. Así que sí, Bueno, yo creo que siempre hay posibilidades, siempre hay mejora posible. sí, O sea, bueno, y hoy en siempre, día nunca vamos a llegar a ese estado y máximo. sería muy aburrido, ¿no? Por eso es lo que los japoneses llaman el kaizen, que es ese mejoramiento continuo. A mí me gusta más eso. Constante, constante. Ujú. Sí, no, Sí, lo que yo creo que es que permitiría que la gente no sufriera tanto, ¿sabes?
Porque ese sufrir, ¿cuántas veces? Es que, fíjate, la gran mayoría de nuestros pensamientos de cosas que te van a pasar a futuro no pasan. Y entonces tú estás sufriendo de verdad pensando que esto va a pasarte o esto tal y siempre proyectando en un futuro que luego tú conectas con tu presente y ese futuro no ha sido así. Y es un sufrir que podríamos evitar, ¿no? Y eso es lo que a mí, yo siempre digo, si tú aprendes a conocerte a ti mismo y a conectar contigo en tu momento presente y vas viendo lo que tú necesitas ahora, olvídate de lo que necesitarás dentro de 5 años o dentro de 6 meses. No tenemos ni idea, pero sí podemos hacer lo que tú puedas necesitar ahora, que eso sí sea factible, ¿no? Y somos co-creadores de nuestra realidad, porque es lo que tú Absoluto. dices, el cerebro se cree, le da igual lo imaginario que lo Se lo verdadero, cree todo. y tú vas creando esa realidad, y aparte yo creo que el aprendizaje más grande, uno de los más grandes que he tenido en toda mi vida, ha sido darme cuenta, o a veces cuando uno tiene esa angustia de, uy, ¿qué irá a pasar? Y esto y lo otro, cuando empezamos esta pandemia, yo recuerdo que las 2 primeras semanas sentía como una incertidumbre Agobio. brutal de qué va a pasar con nuestras Sí, vidas, ¿no? Cuando tú te das cuenta, cuando tú trabajas ese interior, esa vida espiritual, y te das cuenta que dentro de ti, que tú vales, que tú tienes todos los recursos para salir adelante en la situación que sí, sea que se te presente, entonces nunca más sientes esa inestabilidad y ese miedo, porque al final sabes que pase lo que pase, tú vas a poder hacer lo mejor que tú tienes para dar, que exacto. intentarás salir de allí, o sea, que no te preocupes tanto por lo que no ha pasado, sino por Sino eso por que tú por dices lo de que tú estás conectar con viviendo esta ahora. realidad. Eso es. Me Uh-huh, fastidia exacto. escucharte porque es exactamente lo que yo pienso. Yo estoy fascinada de este directo, de verdad que me ha encantado tenerte aquí, y la Y a gente ha mí. preguntado un montón de cosas que no he podido leer porque estaba muy concentrada, Bueno, pero sí cualquier cosa que preguntaban por... necesitéis, ya sabéis que me podéis escribir, ¿no? Y además agradecer porque llevamos muchísima gente que nos está viendo, 130 personas, que es una maravilla, y las que nos verán, para mí es un placer estar, ¿no? Y poder compartir, Sí, sí, no todas esas enseñanzas son oro puro, porque esos son años, años de investigación de tu claro. práctica, y qué bueno que nos deje con pequeños consejos ya que la gente se lleva, ya Es pueden un empezar a empezar, hacer, es un empezar, sí, sí, claro que sí, sí. sí. Una cosa muy sencillita que le digo a todos mis pacientes es cómo cambia el comienzo y la forma en que comienzas y que terminas el día. Y de hecho estaba por allí una ginecóloga con que voy a hacer un directo mañana, que es Miriam Rivas, que vamos a hablar Mm, de deseo sexual, qué y ella pone en su maravilla. libro que nunca te vayas a dormir enojado, enfadado con tu pareja o con la persona que sea, porque el cerebro se va a quedar con ese Hombre, con recuerdo. todo, igual que cuando te vienen todos esos pensamientos que parece que de noche te vienen todos, ahí Sí, un pequeño truco es respirar muy profundo, incluso podéis poneros la música que os hablaba binaural o simplemente uh-huh. activar imaginación. Tráete a tu imaginación lo más bonito, lo que más feliz te haga, o una situación que has vivido o que no, no me importa. Activa imaginación, agárrate a la almohada y con ese sentir es como te quedas dormido. Ya verás cómo te cambia absolutamente la perspectiva. Gracias, gracias, Cata, de verdad, Gracias a ti, muchísimas gracias. un placer. Sé que tienes una clase ahorita dentro Ahora, de en tres poco, así minutos, que sí, el de Neurofitness el avanzado. Mis chicas que ya están en avanzado, doy en 3 minutos, 2 minutos clase. qué maravilla. Sí, Bueno, muchísimas, muchísimas gracias gracias. a ti. Seguimos en contacto y bueno, ya sabes, por aquí esta es tu casa para cuando quieras Y yo volver. feliz, y yo estoy feliz de estar con vosotros, de verdad. ¡Mua! Muy buena tarde. Un abrazo Chao, gigante. igual. Chao.